Evangelio de hoy domingo 30 de junio del 2024. Escuchemos hoy en la primera lectura la palabra de un sabio de Israel que nos habla del cual es la voluntad de Dios sobre la humanidad. Jesús en el Evangelio nos mostrará cómo se hace realidad. Primera lectura. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Del libro de la sabiduría, 1, del 3 al 15, 2, del 23 al 24. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Salmo responsorial, de Salmo 30, entre paréntesis 29. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura solo un instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. San Pablo nos enseña cómo distribuir los bienes de este mundo para que alcancen a todos. Escuchémoslo con atención. Segunda lectura. Que la abundancia de ustedes remedie la necesidad de sus hermanos pobres. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, 8, 7, 9, del 13 al 15. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en inteligencia para todo y en amor hacia nosotros, distíngase también ahora por su generosidad. Bien sabe lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes estén sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remidirá la carencia de ellos, y ellos por su parte la socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura. Al que recogió mucho, nada le sobra; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Al devolver la vida a la hija de Jairo, Jesús manifiesta su victoria sobre la muerte. Y esta victoria tendrá pleno cumplimiento con su propia resurrección. Evangelio. Óyeme, niña, levántate. Del Santo Evangelio según San Marcos 5, del 21 al 43. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente
había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta con que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se rieron de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Tatita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Pidamos la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine este día para entender la palabra de Dios. Jesús nos da vida. Dar vida y reintegrar dignamente a la comunidad son dos de las más importantes misiones que tenemos. Esto era lo que Jesús hacía. Daba vida y ofrecía reintegración digna en la comunidad. Jairo, jefe de la sinagoga, tenía una hija que estaba a punto de morir. De hecho, muere antes de que Jesús llegue a su casa. Con esto, Marcos quiere dar a entender que la sinagoga no propiamente el lugar, sino un tipo de mentalidad y de estructura de comportamiento a la que sirve Jairo, ha caducado y es incapaz de dar vida. Ahora Jesús y su proyecto del reino son presentados como alternativas de alivio y de salvación. Para esto es importante no solo tener confianza en el Señor, sino también en uno mismo, como se le solicita a Jairo, a pesar de los desalientos que algunos de las comunidades pretenden transmitirle. Incluso Marcos deja entrever que a muchas personas les resultaba difícil adoptar esta nueva actitud ofrecida por Jesús, pues indica que ante el ofrecimiento del Señor, algunos hasta se burlan de él. No obstante, esto no impide que Jesús ofrezca una nueva vida a aquella muchacha y el alivio a su papá y demás familiares. La hemorroísa, una mujer excluida a causa de su impureza, probablemente sin futuro y por culpa de su pobreza, es presentada como ejemplo de osadía, esa que solo puede tener alguien cuando confía en que a partir del encuentro con Jesús
la vida puede volvérsele más digna. Jesús la mira sin recelo y se encuentra con ella con respeto, reintegrándola a la comunidad, a liberarla de su enfermedad. Esa mujer tendrá que seguir haciendo lo que le corresponde, seguir creciendo en la confianza en sí misma, sin dejar de confiar en Jesús y superar los miedos de los que Él ya le había liberado. ¿Qué podemos hacer para ser misioneros de la vida y la inclusión ante los más pobres y desamparados? Primero, llenarnos del Espíritu Santo, que nuestra fe sea inquebrantable a la palabra del Señor, así como Jairo, que a pesar de la situación tuvo una fe firme en Jesús, aún diciéndole que su hijo ya había fallecido. Pero Jesús, al escuchar a los criados, le reiteró a Jairo, que era jefe de las sinagogas: no temas, basta con que tengas fe. Eso es lo que nos pide el Señor a nosotros, una fe firme, así como la mujer que padecía flujo de sangre desde hacía muchos años. Al quedar sin dinero, después de visitar tantos médicos, confió en Jesús. El hecho de que tan solo tocar su manto, en ese instante sanó, y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de la enfermedad. Una fe sólida a nuestro Señor y seremos sanados. Que pasen buen día.